Si te gustan los enigmas, prepárate. Hoy nos adentramos en un caso que desafía la lógica y la realidad misma, la historia del hombre de Tauret. Un misterio que nos transporta al aeropuerto de Haneda en Tokio en 1954. Imagínate, el ajetreo, las maletas, los viajeros. Y en medio de todo ese bullicio, un hombre elegante, de aspecto europeo, llega al control de inmigración. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Aparentemente sí. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo japonés. Presentaba un pasaporte en regla con visados de países reales. Pero había algo que no cuadraba. Exacto. El pasaporte, aunque parecía auténtico, tenía como país de origen Tauret, un país que no aparece en ningún mapa. Un país desconocido para las autoridades y para el mundo entero. ¿Cómo reaccionaron ante semejante situación? Pues con incredulidad, por supuesto. Le pidieron más documentación pensando que se trataba de un error, una broma o incluso un intento de falsificación. ¿Y qué pasó entonces? El hombre, con total tranquilidad, les mostró su carnet de conducir extractos bancarios. Todos con sellos y membretes oficiales de Tauret. Incluso tenía un talonario de cheques de un banco que, según él, llevaba operando en Tauret durante décadas. Es decir, que no solo el pasaporte, sino toda su documentación apuntaba a la existencia de un país inexistente. Exactamente. Y lo más inquietante es que el hombre insistía en que Tauret era un país real, situado entre Francia y España, donde actualmente se encuentra Andorra. Afirmaba que llevaba siglos existiendo y que no entendía por qué nadie lo conocía. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades ante tal afirmación? Desconcertadas, por supuesto, decidieron retenerlo en una habitación de hotel cercana, bajo vigilancia, mientras intentaban aclarar la situación. Una especie de arresto domiciliario. Se podría decir que sí. Le confiscaron la documentación y le asignaron 2 guardias que lo vigilaban día y noche. ¿Y qué ocurrió después? ¿Lograron descubrir la verdad sobre el hombre de Tauret? Eso es lo más extraño de todo. A la mañana siguiente, cuando fueron a interrogarlo de nuevo, descubrieron que la habitación estaba vacía. Había escapado. No había señales de forcejeo ni de que hubiera salido por la ventana. Las puertas estaban cerradas por dentro y los guardias aseguraban no haber visto ni oído nada extraño durante la noche. Es decir, que se esfumó sin dejar rastro. Literalmente, desapareció sin dejar ni una sola pista, como si nunca hubiera existido. Y junto con él desapareció también toda su documentación. Un caso sin resolver. Un misterio inexplicable. Así es. Y lo más intrigante es que no hay ninguna prueba fehaciente que demuestre que este suceso realmente ocurrió. Podría ser una leyenda urbana. Un simple invento. Es posible. Pero la historia del hombre de Tauret ha persistido durante décadas, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías. Teorías que van desde lo racional hasta lo más descabellado, ¿verdad? Exacto. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero atractivo de este enigma. Un enigma que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a adentrarnos en un laberinto de posibilidades, algunas más fantásticas que otras. Estaremos ante una prueba de la existencia de universos paralelos. Un fallo en la Matrix. Un viajero del tiempo perdido en nuestra realidad. Para intentar responder estas preguntas, vamos a sumergirnos en las diferentes teorías que intentan explicar este misterio, empezando, por supuesto, por la más popular, la teoría de los universos paralelos. Una teoría que nos lleva a imaginar la existencia de infinitas realidades, cada una con sus propias leyes físicas y su propia historia. Un multiverso donde todo es posible, donde cada decisión que tomamos crea una nueva rama de la realidad. Y según esta teoría, el hombre de Tauret podría ser un viajero accidental procedente de un universo paralelo, que por alguna razón desconocida se cruzó con el nuestro. Una puerta interdimensional, un agujero de gusano, un fallo en el tejido de la realidad. Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí sabemos es que la física cuántica, aunque todavía en sus inicios, no descarta la existencia de universos paralelos. Universos que podrían coexistir con el nuestro, sin que seamos conscientes de ello. Como membranas vibrantes separadas con dimensiones invisibles. Y si esta teoría fuera cierta, el hombre de Tauret no sería más que la punta del iceberg. Podría haber otros viajeros interdimensionales ocultos entre nosotros, observándonos, estudiándonos, esperando el momento adecuado para revelarse. Una idea fascinante, pero también inquietante, ¿verdad? Sin duda. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos otras teorías que intentan explicar el misterio del hombre de Tauret. Teorías que nos llevarán desde los experimentos gubernamentales secretos hasta los viajes en el tiempo. Prepárate para adentrarte en un laberinto de posibilidades, donde la realidad y la ficción se confunden. Y donde la verdad, como siempre, se esconde en los detalles. Retomamos nuestra inmersión en el misterio del hombre de Tauret, un enigma que nos ha llevado a considerar la posibilidad de universos paralelos, dimensiones ocultas. Pero hay otras explicaciones, otras teorías que puedan arrojar luz sobre este caso. Por supuesto.
Existe otra teoría no tan popular como la de los universos paralelos, pero igualmente fascinante. La teoría del viaje en el tiempo. Viajes en el tiempo. ¿Te refieres a la posibilidad de que este hombre viniera del pasado o del futuro? Exacto. Algunos investigadores sugieren que el hombre de Tower podría ser un viajero temporal, desplazado accidentalmente a nuestro presente desde otra época. Pero si venía del pasado, ¿cómo es que tenía documentos con tecnología moderna, como extractos bancarios? Esa es una de las grandes incógnitas. La teoría del viaje en el tiempo plantea más preguntas que respuestas. Podríamos estar hablando de un futuro en el que Tauret sí existe, o tal vez de una línea temporal alternativa donde la historia ha transcurrido de forma diferente. Una línea temporal donde Tauret sí se desarrolló como nación, con su propia historia, cultura y tecnología. Precisamente. Algunos teóricos sugieren que el viaje en el tiempo no se limita a un único futuro o pasado, sino que existen múltiples líneas temporales, cada una con su propia evolución. Y si el hombre de Tauret viniera de una de esas realidades alternativas, donde Tauret sí existe. Es una posibilidad. Y aunque la ciencia aún no ha demostrado la viabilidad del viaje en el tiempo, hay físicos teóricos que no lo descartan. De hecho, la física cuántica abre la puerta a posibilidades que antes considerábamos pura ciencia ficción. Exacto. Conceptos como la superposición cuántica o de entrelazamiento sugieren que nuestra percepción lineal del tiempo podría ser errónea. Que podría haber atajos en el tejido espacio-temporal que permitieran viajar entre diferentes épocas o realidades. Y si esto fuera cierto, el hombre de Tauret podría haber encontrado uno de esos atajos, apareciendo en nuestro mundo sin previo aviso y desapareciendo de la misma forma. Un viajero temporal perdido en un tiempo que no es el suyo, intentando comprender un mundo que le resulta extraño y desconocido. Una idea que sin duda alimenta la imaginación. Y aunque la teoría del viaje en el tiempo sea aún más especulativa que la de los universos paralelos, no podemos descartarla por completo. La ciencia avanza a pasos agigantados, y lo que hoy parece imposible mañana podría ser una realidad. Dejando a un lado las teorías más fantásticas, ¿hay alguna explicación más terrenal, más racional para este caso? Claro que sí. Algunos investigadores creen que el hombre de Tauret podría haber sido víctima de una elaborada broma, una fake news de la época, por así decirlo. Una broma. Pero, ¿quién se tomaría tantas molestias para crear documentos falsos, inventar un país ficticio? Podría haber sido una apuesta entre amigos, una performance artística, incluso una estrategia publicitaria. Es cierto que en aquella época no existía la tecnología que tenemos hoy en día para detectar falsificaciones. Exacto, fabricar documentos falsos era mucho más sencillo. Y recordemos que no hay constancia oficial del caso en los archivos policiales o de inmigración japoneses. Lo cual alimenta la teoría de que todo fue una invención. Sin embargo, hay quienes argumentan que la falta de registros oficiales no significa necesariamente que el caso no ocurriera. Podría haber sido silenciado por las autoridades por alguna razón. Un encubrimiento. Para evitar el pánico o proteger la imagen del país. Es posible. Si el caso hubiera trascendido a la opinión pública, podría haber generado un gran revuelo. Imaginemos el impacto de un suceso así en la sociedad de la época. Un hombre que afirma venir de un país inexistente, con documentos aparentemente válidos, sin duda habría sembrado la confusión y la incertidumbre. Y tal vez las autoridades decidieron enterrar el caso para evitar una crisis de credibilidad o un pánico generalizado. Eso explicaría la falta de pruebas y el silencio oficial en torno al caso. Exacto. Y dejaría la puerta abierta a la especulación y a la duda, alimentando el misterio del hombre de Tauret durante décadas. Un misterio que, a pesar de los años transcurridos, sigue fascinándonos y desafiando nuestra lógica. Un enigma que nos obliga a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a considerar posibilidades que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en el aeropuerto de Haneda, la búsqueda de respuestas nos enriquece, nos invita a explorar los límites de lo posible y a mantener viva la llama de la curiosidad. Y ahora, en la última parte de nuestra inmersión, vamos a dar un paso más allá. Vamos a analizar las posibles implicaciones que tendría la existencia del hombre de Tauret si realmente proviniera de otra realidad. ¿Qué significaría para nuestra comprensión del universo? ¿Qué desafíos plantearía la ciencia, la filosofía, a la propia humanidad? Hemos viajado a través de universos paralelos, líneas temporales alternativas. Incluso hemos considerado la posibilidad de una elaborada broma. Pero digamos por un momento que el hombre de Tauret no fue ni una invención ni un engaño, que realmente vino de otra realidad. ¿Qué implicaría eso? Ahí entramos en un terreno fascinante y complejo a la vez. Si aceptamos la posibilidad de que existan otras realidades y que el hombre de Tauret fuera un viajero accidental, eso abriría la puerta a un sinfín de preguntas. Empezando por la más obvia. Estamos solos en el universo. Exacto. Si hay otras realidades,
Podrían estar habitadas por otras formas de vida inteligente. Podríamos algún día contactar con ellas. ¿Serían amistosas o hostiles? La idea de no estar solos en el universo siempre ha fascinado a la humanidad. Pero si estas otras formas de vida existieran en realidades paralelas, ¿cómo podríamos siquiera detectarlas? Y mucho menos comunicarnos con ellas. Esa es una de las grandes incógnitas. La ciencia aún no ha desarrollado las herramientas necesarias para detectar o interactuar con otras realidades, si es que realmente existen. Pero imaginemos por un momento que sí pudiéramos. ¿Qué impacto tendría en nuestra sociedad? Sería un cambio de paradigma radical. Tendríamos que replantearnos nuestra posición en el universo, nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra propia identidad como especie. Dejaríamos de ser el centro de todo. Exacto. Tendríamos que aceptar que somos solo una pequeña parte de un multiverso mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginamos. Y tendríamos que aprender a convivir con la posibilidad de que existan otras formas de vida inteligente, quizás más avanzadas que nosotros, con sus propias culturas, valores y objetivos. Un escenario que podría ser tanto emocionante como aterrador. Sin duda. El contacto con otras civilizaciones podría traernos avances tecnológicos y científicos sin precedentes, pero también podría suponer un riesgo para nuestra supervivencia. Como en cualquier encuentro entre culturas desconocidas, habría que actuar con cautela y respeto, intentando comprender al otro antes de juzgarlo. Pero volviendo al caso del hombre de Tauret, podría haber algún tipo de protocolo en caso de que un viajero interdimensional se presente ante las autoridades. No que se sepa, al menos no de forma pública, si realmente existen agencias gubernamentales secretas que investigan estos fenómenos. Lo más probable es que manejen la situación con la máxima discreción. Un encubrimiento para evitar el pánico.